Buenos días, qué bendición poder llegar a cada uno de sus hogares esta mañana con la palabra de Dios desde la iglesia Presencia de Dios en San Salvador. Quiero invitarles a que puedan compartir este enlace con todas las personas a las que puedan llegar, porque todos necesitamos escuchar una palabra del Señor y poder compartir esas verdades bíblicas que en estos tiempos es necesario conocer. Quiero que me inviten, que me acompañen, en una oración. Señor, aquí estamos esta mañana de domingo y a través de este medio, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos traigas un mensaje que nos revele y siga revelándonos, Señor, esa palabra fresca, esas verdades que se convierten en promesas y en realidades a nuestra vida. Señor, ponemos en tus manos este momento y te pedimos que nuestros corazones sean sensibles a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero compartir esta mañana una palabra que lleva en sí una pregunta: ¿cuándo saldremos de todo esto? He estado pensando fuertemente y de manera específica en todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Son tiempos difíciles y parece un sueño que se ha convertido en una larga pesadilla. Un sueño que yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos estar contemplando y siendo testigos directos de lo que estamos viendo hoy, en no poder darnos la mano, en no poder abrazarnos, en no poder congregarnos. Qué difícil es entender esto. Ahora mismo venía entrando a mi iglesia y sentí algo nostálgico al estar en un lugar donde cada domingo es grato abrazar a cada uno de los hermanos que nos reciben. Sin embargo, la iglesia tiene un salón vacío, un altar que no tiene a nadie más que un Espíritu Santo que invade este lugar. Es difícil entender que las calles están casi vacías. Difícil también ver un mundo que por momentos se paraliza y que días atrás ha estado paralizado casi a totalidad. Un ambiente de temor que se percibe día a día, momento a momento, y una economía colapsando. Parece una pesadilla de la cual no hemos despertado. Pero esta mañana realmente meditaba yo de lo que ha sido en realidad todo esto en nuestra vida. Hace algunos días el panorama del mundo era diferente y traía a memoria cómo este año 2020 inició. Inició con noticias que nos paralizaron por un momento ante el inminente incendio en Australia, donde murió cantidad de animales y era sorprendente la noticia de no poder controlar un incendio de esa magnitud. Pero también hemos sido testigos de noticias donde hemos visto el descontento social en muchos países de América Latina. Veíamos marchas, protestas y todo aquel descontento, enfrentamientos con policías, ejércitos en muchos países del mundo. Mientras que en otras partes, mujeres gritaban desesperadamente, con euforia, exigiendo la legalidad de un aborto, pidiendo el derecho de poder matar a un niño en el vientre. En otros lugares del mundo, en las calles, personas semidesnudas celebran una diversidad sexual, reclamando sus derechos como homosexuales, lesbianas, travestis.
Mientras que en otros países del mundo mujeres hacían coreografías gritando que el Estado era un opresor y que todos los machos, los hombres, unos violadores, y levantando un feminismo radical. Miles de jóvenes viviendo ambientes de conciertos en exceso, en desórdenes, pensando solamente en sus placeres, en deleites, en alcohol y drogas. Mientras esto pasaba días atrás, nos sorprende inesperadamente una pandemia. Un virus que amenaza al mundo y que ha dejado días atrás las calles desoladas. Un mundo paralizado y parece que como que alguien hubiera dicho, es tiempo de que todos vayan a sus casas y se encierren. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y la pregunta esta mañana es, ¿será necesario que esto acontezca? ¿Cuándo saldremos de esto? ¿Qué es lo que está pasando en todo el mundo? A medida que han pasado los días y que después de un encierro de casi 90 días en este país, venimos a un mundo abierto con una nueva normalidad que ni nosotros mismos sabemos qué es lo que nos espera. Pero es que lo que dice la Biblia acerca de los tiempos que estamos viviendo actualmente tiene que ver con Dios. Yo quiero que nosotros vayamos a la palabra del Señor en Mateo 24 y quiero leer específicamente del 3 al 14 y por favor, si usted tiene papel y lápiz, anote esta cita bíblica. Y miremos qué dijo nuestro Señor Jesucristo de los tiempos que estamos viviendo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y cierro con el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y si nos fijamos, la Biblia está anunciando y el Señor Jesucristo puso como señales todas estas cosas viendo suceder en el mundo, y habla de pestes como las que estamos viviendo y que no comprendemos. Y muchos aún tienen la esperanza de que el antídoto o la medicina correcta pueda ser descubierta probablemente a finales del 2021. Hablamos de guerras y de rumores de guerras, y la palabra del Señor lo confirma. La palabra del Señor habla de hambre, de terremotos, de situaciones difíciles en el mundo. Pero vayamos a ver lo que dice el versículo 6, y es donde yo me quiero detener. Y es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
A pesar de que nosotros nos alarmemos, nos preocupemos y entremos en inquietud, según la palabra del Señor, el Señor Jesús lo dijo, confirmando y afirmando, es necesario que todo esto acontezca. El diccionario, cuando busqué qué significa necesario, da un concepto muy simple. Es algo que debe suceder inevitablemente. Cuando yo vengo y le pido al Señor que me haga entender por qué era necesario vivir todo esto, el Señor me traía su palabra y me hacía ver que realmente las advertencias de Él en su palabra era reconocer que Él siempre nos advirtió de todo lo que iba a venir en este momento. Yo quiero hablarle de 7 razones que a la luz de la palabra yo he entendido que es necesario que esto acontezca. Y del por qué es necesario que todo esto, a la luz de la palabra, sea una realidad en nuestros días. Número 1, es necesario que esto acontezca para despertar a la iglesia. Yo creo que uno de los propósitos por lo cual era necesario todos estos acontecimientos es porque debe de haber un despertar en el pueblo de Dios. Cuando la palabra de Dios se refiere a estos tiempos, nos dice en Mateo 25:1, versículos del 1 al 5, y nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Nos está dando una parábola el Señor acerca de su venida. Nos está recordando de una manera sencilla lo que se refiere a través de esta parábola. Esta parábola está hablando de 2 grupos de mujeres. 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Unas preparándose con el aceite y otras sin ninguna preparación. Pero al fin y al cabo nos dice que tardándose el esposo, todas se durmieron. Y no solamente las prudentes, sino también las que no estaban preparadas, cayeron en el sueño. Esto nos está hablando de la condición antes que el Señor Jesucristo regrese. Y el siguiente versículo dice en Mateo 25:6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y esta parábola nos dice que hubo algo que sucedió para que despertaran, para que se levantaran de ese sueño las vírgenes, y fue un clamor. Y yo creo que estas señales que ahora nosotros estamos viviendo son como ese clamor, algo necesario. Tal como Jesús lo dijo, es necesario que todo esto acontezca. ¿Para qué? Para que su iglesia despierte. ¿Para qué? Para que nos levantemos del sueño espiritual donde aún muchos viviendo lo que vivimos estamos todavía dormitados. Muchas veces la iglesia se duerme, la iglesia está acomodada y nos acostumbramos a ir a nuestros servicios y a cantar una alabanza, a leer un poco la Biblia y tener nuestras reuniones y ya. Probablemente era nuestra vida meses atrás. Y muchas veces entramos en esa comodidad, en ese sueño espiritual, y esto que está pasando en nuestro entorno
creo que se ha convertido en un clamor que nos ha hecho despertar. Yo extraño mi iglesia. Extraño entrar a ese santuario y percibir una alabanza a través de un ministerio que está preparándose y se ha preparado para esto. Pero en estos momentos no lo estamos viviendo. Y me pregunto, ¿realmente todos hemos despertado? ¿Ha llegado este clamor a nuestro corazón y hemos entendido que la iglesia tiene que despertar? Es porque es necesario que esto acontezca. Pero hay una segunda razón que me trae y me revela la palabra del Señor, que también es necesario que esto acontezca para que las personas se vuelvan a Dios. Yo creo que uno de los grandes propósitos de todo este tiempo de adversidad que estamos viviendo, de todo esto que ha traído esta pandemia, es hacer que la gente vuelva su rostro al Señor. Y que los que no crean puedan creer. Y quiero que por favor me acompañen en su Biblia en buscar Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y traigo a memoria lo que la Biblia nos está hablando en este versículo cuando hay juicio de Dios en esta tierra. Cuando vienen desastres, cuando vienen acontecimientos como los que hemos estado viviendo de enero a esta fecha. Terremotos, hemos vivido terremotos, tsunamis. Nuestro país acaba de pasar hace 2 semanas una tormenta que nadie esperaba en medio de una pandemia. ¿Ustedes creen que no es una razón para entender que el Señor quiere que todos volvamos su rostro genuinamente a Él? Y es necesario que todo acontezca para que la gente ponga su fe en Cristo Jesús. Una tercera razón, ¿por qué es necesario que esto acontezca? Para quebrantar el orgullo del hombre. En el Antiguo Testamento había un hombre muy poderoso llamado Nabucodonosor. Y la Biblia nos cuenta que era el emperador del imperio babilónico. Y este hombre, dice la Biblia, que en cierta oportunidad salió a la azotea de su palacio y observando a Babilonia comenzó a decir lleno de arrogancia: esta es la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder, con mis fuerzas. Y se sintió orgulloso de ver la grandeza de su imperio. Y en ese momento vino un juicio sobre él. De manera inmediata vino un juicio sobre él. Una visión para quebrantar su orgullo. Dice la Biblia en Daniel 4, versículos 31 y 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esta historia es sumamente triste y Dios le estaba advirtiendo a este hombre que se sentía poderoso, que se sentía lleno de orgullo, que iba a venir un juicio sobre él hasta que reconociera a Dios en su vida. Y efectivamente la historia bíblica nos dice que este hombre perdió la cordura, quedó como una bestia en el campo, se arrastraba en el piso, le creció el cabello, le crecieron las uñas como garras y pasó sobre él un tiempo, hasta que él mismo da testimonio de lo que dice el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo
engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Hoy en día el orgullo del hombre ha sido quebrantado. Hoy en día todos nuestros planes quedaron cancelados. No sé cuántos planes tendría usted, yo sí los tenía. Tenía agendadas muchas cosas, tenía compromisos que atender y problemas que resolver. Eventos, negocios, quizás conciertos, agendas, discursos, muchos tenían viajes y quedaron simplemente cancelados, anulados. Todo eso quedó totalmente sellado. Hoy en día nos hemos dado cuenta de lo que considerábamos importante, ya no lo es. De lo que para usted todo era prioridad, ahora dejó de ser. Ahora las cosas cambiaron y lo que para usted no tenía valor, ahora toma valor. ¿Qué es lo que era prioridad en su vida y ha pasado a segundo plano? Ya no importa 1 o 2 vehículos nuevos. Y tampoco importa la marca de ropa que usted desea comprar. No sé cuánta ropa nueva ha quedado guardada en su closet. No sé cuántas cosas había planificado atender un día después que nos encerraron. Pero creo que en la comodidad de la casa necesitamos un short y una camiseta. Y mucha gente se mantiene en pijama porque no tiene que salir de su casa. Y nos hemos acostumbrado a aquel dicho que dice, quédate en casa, mantente resguardado. Realmente los problemas que teníamos que resolver quedaron pendientes y hemos sido quebrantados. Y somos testigos de videos que circulan donde vemos a médicos llorando, totalmente impotentes, reconociendo que su capacidad tiene límites. Vemos cómo la impotencia de poder hacer algo o llegar a tiempo a un hospital para alcanzar una camilla no la puede pagar nuestro dinero, que probablemente en el banco podría pagar lo que fuera. Tristemente escuché la noticia del presidente de un banco Santander en España, donde su hija reconocía que su padre había muerto solo en una cama, sin un respirador, pero con millones en su cuenta bancaria. Murió totalmente solo. Hemos visto tantos videos de políticos y gente impotente reconociendo simplemente que no supo qué hacer. Pude ver una noticia donde el presidente de Ecuador tomó un avión hacia Miami porque su país estaba totalmente convulsionado de COVID. Y vemos cómo hemos reconocido las derrotas y como seres humanos reconociendo que lo único que necesitamos es a Dios. Por todo esto el Señor dijo en aquel momento, es necesario que todo esto acontezca. ¿Para qué? Como lo decíamos ya, para que la iglesia despierte. Una segunda razón, para que la gente se acerque a Dios. Y tercero, que el orgullo del hombre sea quebrantado y reconozcamos nuestra necesidad de Cristo en nuestros corazones. Pero hay una cuarta razón. Es necesario que esto acontezca para que arreglemos nuestra vida y para que pongamos en orden nuestra casa. No sé cuántas cosas usted tiene que poner en orden. No sé cuántas cosas usted tiene que ordenar en su familia. No sé cuántas cosas tiene que ordenar en su vida espiritual y probablemente en su vida interior. Dice la Biblia en Mateo 25, 6 y 7, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. No solamente hubo un despertar, sino que se levantaron a hacer algo
a arreglar sus lámparas. Creo que es un buen momento para que ustedes y yo arreglemos nuestras lámparas. Venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios nos invita a venir y ponernos a cuentas con Él. Una quinta razón es que para que busquemos a Dios, lo tenemos que hacer de una manera íntima y personal. La Biblia relata de una manera impresionante en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, el abandono de la fe. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y nos muestra la Biblia y nos anuncia de que se levantará el hombre de pecado, el anticristo, para impedir la adoración, para impedir todo culto, para impedir y poder sentarse en el templo y sentarse en un trono que no le corresponde, y para exigir adoración. Ahora, frente a todo lo que estamos viviendo, yo creo que ninguno de nosotros se imaginaba que llegaría el día en que ya no podríamos ir a la iglesia, que llegaría el día en que no íbamos a poder congregarnos. ¿Sabe algo? Que no íbamos a poder cantar juntos. No sé cuánto tiempo alaba a Dios usted en su intimidad. No sé cuánto tiempo le busca deseando poder hacerlo en un miércoles de estudio bíblico o en un lunes de oración. No sé cuánto tiempo lo hace. Pero, ¿tenemos que prepararnos? Por supuesto que sí, a una adoración personal e íntima. Es necesario que todo acontezca para ver la necesidad de desarrollar esa relación íntima y personal con Dios. Dice la Biblia en Juan 4:23, mas la ira viene y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ha llegado el tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Gracias a Dios por este maravilloso tiempo en internet. Yo no tengo la experiencia de poder estar a través de un teléfono enviando un mensaje, pero creo que el respaldo de Dios es lo único que necesitamos, una disposición amplia en el corazón y saber decir, tenemos que llegar a muchas vidas, a muchos corazones, porque el tiempo se acorta, porque la venida está pronta, porque el Señor está a las puertas y lo único que tenemos que hacer es preparar nuestras lámparas. No sé cuánto tiempo usted busca a Dios en intimidad, pero creo que a través de esta razón es necesario que todo esto acontezca. Hay una sexta razón y rápidamente quiero ir concluyendo. Para despertar un hambre y sed por la palabra de Dios. Hemos tenido una Biblia que se empolva en nuestra mesa de noche. Hemos tenido una Biblia que se desforma, se arruina totalmente por recibir un sol durante todo un día porque usted acostumbró a guardarla en la guantera. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Amós 8:11? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hemos visto cómo a través de esta situación muchas personas ahora se acoplan para estar viendo un video como este, para estarlo repitiendo, compartiendo.
Hemos visto cómo recibimos mensajes a través de un audio, a través de una palabra, y hemos visto cómo se ha proliferado el mensaje de la palabra. ¿Por qué todas las Biblias en algunos lugares han sido vendidas? ¿Por qué los estantes están vacíos? Porque creo que el hombre ha entendido que la sed de la palabra y la sed de la lectura de esa palabra ha llegado en estos momentos. Se ha despertado un hambre y yo deseo que esa hambre no termine jamás. Tenemos que devorar la palabra del Señor para poder compartirla y llegar a otros. Y quiero concluir con un séptimo motivo por el cual el Señor Jesús tuvo que advertirnos que era necesario que todo esto acontezca para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice la Biblia en Mateo 26:54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En este momento en la Biblia el Señor Jesucristo estaba hablando de cómo lo que Él estaba experimentando en su vida acá en la tierra era necesario que aconteciese para que se cumpliera su palabra. Nosotros sabemos lo que viene. Según lo que la Escritura anuncia, sabemos que muchas cosas más pasarán. No solamente nos vamos a quedar con el terror o la noticia difícil de saber que hay un terremoto en determinado lugar. Seguirán aconteciendo muchas cosas más. La Biblia habla de hambre. La Biblia habla de más pestes. Y me pregunto, todo esto se está dando para que en la tierra se empiecen a cumplir maquinaciones humanas que también tienen que ser evidentes. ¿Cuántas cosas nos están viendo a través de los aconteceres políticos alrededor del mundo? Se levantará un nuevo líder mundial que traerá soluciones. Y dice la Biblia que los gobiernos del mundo le entregarán su poder a la bestia. Todo se está dando para que en la tierra se establezca una sola moneda mundial. Y somos testigos de que ahora los pagos en línea son la salvación de muchas gestiones. Ya no hay dinero en efectivo, porque ese es el propósito de que el dinero desaparezca para que todo sea controlado de diferentes formas. Pero ahora le hago una pregunta esta mañana antes de orar. ¿Por qué si nosotros sabemos lo que la Biblia dice, por qué si nosotros conocemos la palabra del Señor, por qué nos ha tomado todo esto por sorpresa? ¿Por qué nos sorprendemos que un virus esté terminando con tanta gente? Si todo esto había sido anunciado, si todo esto el Señor dijo que era necesario que aconteciera. ¿Cuándo terminará todo esto? Han sido 7 razones las que esta mañana yo he compartido que Dios trajo a mi corazón para despertar la iglesia, para que las personas se vuelvan a Dios, para quebrantar el orgullo del hombre, para que arreglemos nuestras vidas y tengamos nuestras lámparas encendidas, para que busquemos a Dios de una manera íntima y personal, para despertar un hambre y sed por la palabra de Dios y para que se cumpla su palabra. Probablemente hay muchas más razones, pero muchas de estas son una realidad en la actualidad. Solo quiero invitarle a que cierre sus ojos y me acompañe en una oración. Padre, seguimos de pie porque es tu voluntad. Seguimos sanos porque es tu voluntad. Seguimos, Señor, formulándonos tantas preguntas que no tienen respuesta y solo tú, Señor, en una intimidad personal nos podrás responder.
Señor, esta mañana yo bendigo a cada una de las personas que se unió a este servicio en línea. Dios mío, que tu palabra nos hable, que seamos sensibles a tu voz, que no nos sigamos sorprendiendo de lo próximo que vendrá, que a cambio de eso podamos estar preparados día a día en oración, esperando el momento en que los cielos se van a abrir, pero seguirán cumpliéndose muchas más profecías y tus hijos seguiremos honrando y glorificando tu nombre, porque para eso hemos sido llamados. Señor, gracias por esta mañana. Bendecimos tu nombre, pero bendecimos también este maravilloso recurso con que nos permite llegar a muchos corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.